Y mientras nos vamos acomodando, quiero felicitarlos a todos los que llegaron temprano. Y les cuento, es lindo para aquellos que tenemos la responsabilidad de organizar el culto, el tiempo para el Señor, poder ver que de tempranito ya la gente está. Nos permite predisponernos de una manera diferente, por más que nosotros lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Y también a la persona que viene le permite predisponerse de una forma distinta. Estaba viendo el otro día, escuchando mejor dicho el otro día, una persona que hablaba acerca de los mensajes que nosotros emitimos con nuestros gestos, con nuestras acciones, que no son necesariamente nuestros mensajes hablados. Y hablaba del celular, ¿no? Entonces la persona decía, cuando usted lo invitan a comer y usted está en la casa y está viendo el celular mientras los demás están comiendo, ¿qué mensaje usted está transmitiendo? A ver, dígame. No es tan importante. Vamos a ser un poquito más delicados entonces. Sentémonos en la mesa y pongamos el celular mirando abajo. ¿Qué transmito con eso? Está bien, pero en cuanto suena el celular lo atiendo. Y de esa manera nosotros transmitimos con nuestros actos lo que realmente o cómo realmente nos sentimos. ¿Qué pasa si en una fiesta usted llega tarde? ¿Qué transmite? Vengo de compromiso. ¿Y qué pasa si en una fiesta usted llega a la hora de comer? Lo que me importa de la fiesta, ¿qué es? Comer. Entonces, todo eso transmite algo. No es el caso nuestro, por supuesto que no, sino que nosotros adoramos a nuestro Señor y le queremos dar lo mejor. A veces nos dormimos un poquitito, a veces no, como que nos dejamos estar. Pero qué importante que es cuando nos predisponemos a darle a Él la mejor fiesta, a darle a Él la mejor atención. Y eso también está relacionado con lo que vamos a recibir a lo largo del culto. En el culto no se recibe por la palabra predicada, se recibe por lo que yo doy en la alabanza, en la adoración y por supuesto el Señor luego redondea todo eso a través de la palabra. Entonces todo esto tiene que estar presente en nuestra vida, porque cada vez que le damos a un culto al Señor, ¿qué estamos haciendo? Estamos comiendo una gran comida y por supuesto nadie quiere perderse nada de esa gran comida. ¿Amén? Dicho esto, vamos a hablar hoy de un tema que probablemente nos va a traer luz a cosas que nos tocan vivir. Y el tema es la raíz del problema. Vamos a tratar hoy de conocer, pregunta que les hago a ustedes primero, ¿hay alguno que tiene problemas acá? No, ¿no? Algunos. Y son algunos problemitas. ¿Usted quiere conocer cuál es la raíz del problema? Bueno, mire que después se la tiene que arreglar usted con la raíz, ¿eh? Yo se la cuento cuál es, pero después se la tiene que arreglar usted. Aunque a usted le parezca mentira, la raíz de todo problema es espiritual. Porque el problema no es la molestia de una situación, sino ¿sabe cuándo se arma el problema? A través de la respuesta a la molestia. Y eso es espiritual. Cuento una historia de un maestro de clase que tenía problema con todos sus alumnos. Tenía una clase muy grande, como de 150 chicos. Y tenía problemas porque cada vez que quería tener una charla con los alumnos, de forma general, los alumnos se tornaban violentos. Entonces, este maestro dice, voy a hablar con el director porque no puede ser que cada vez que tenemos una charla, me tiran cosas, me tiran cuadernos, se enoja todo el mundo, acá tenemos un problema. Y el director dice, no puede ser que los chicos se pongan tan agresivos. Sí, ¿por qué no viene una clase y mira? Y fue el director a la clase, se sentó al lado del maestro y dijo, bueno, vamos a ver realmente. Y el director veía que todos los chicos hablaban, ¿no? Y no se podía decir absolutamente nada. Y dice, ¿ve?
Y el director dice, yo acá no veo violencia, yo lo único que veo es que todo el mundo habla. Mire un poquito. Y el profesor dice, a ver si se callan la boca, manga de maleducados ignorantes. ¿Qué pasó? Entraron a volar los cuadernos, te vuelvo a hablar todo. ¿Cuál fue el problema? El problema no era el murmullo de la gente, el problema era la respuesta del profesor. Eso despertó la agresividad en los chicos y eso generaba el problema de violencia. Siempre que hay un problema, no es simplemente la molestia del asunto, es la respuesta que nosotros le damos a esa molestia. Y esa respuesta siempre es espiritual. Que hay dificultades es cierto, y hay dificultades que son gravísimas, pero lo que constituye el problema en sí es mi respuesta. Tengo problemas con las personas porque la persona me ataca, pero el problema ¿cuándo se arma? Cuando yo respondo en la misma intensidad que la persona me atacó. Cuando la persona me hace un daño, pero cuando yo respondo con falta de perdón se genera un problema en mi vida. Entonces, el problema no es la situación simplemente, sino es mi respuesta. Y mi respuesta siempre tiene una raíz espiritual. Ahora bien, profundizando un poquito más en el asunto, nos vamos a dar cuenta que esos problemas que tenemos nosotros, que a menudo nos cuesta sacárnoslos de encima, esas ansiedades con las que nosotros continuamente estamos, esos pesos, esas cargas, tiene que ver con algo también. Recuerde que lo primero que dijimos es que todo tiene una raíz espiritual. Y esos problemas que nosotros nos queremos sacar generalmente de encima, y siempre es una pesadez, y me siento pesado cuando vengo a la iglesia, y me siento pesado tiene que ver, aunque a usted le parezca mentira, con el propósito de Dios sobre su vida. Siempre nosotros vamos a recalcar, y yo soy muy repetitivo, reiterativo con respecto a verdades espirituales, porque soy consciente de algo, que el clavo no entra con un solo golpe. Cuando nosotros repetimos continuamente ciertos principios espirituales, los terminamos memorizando y cuando viene el momento adecuado lo incorporamos a nuestra vida. Entonces, cuando nosotros entendemos que gran parte de la molestia que nosotros vivimos encima, esas ansiedades, esas cosas que nos perturban, tiene que ver con el propósito de Dios, ¿qué queremos decir con todo esto? Que Dios tiene, como hemos dicho siempre, un plan y un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Déjeme decirle esto, no hay cómo zafar de todo esto. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios lo creó a usted con un plan definido y una identidad definida antes de que usted viniera a este mundo. En la eternidad Dios lo soñó a usted con una identidad que muchas veces no es la identidad con la que nosotros nos movemos en esta tierra y un propósito que no es lo que nosotros hacemos en esta tierra. Entonces eso por supuesto que es lo que va a provocar en nosotros un continuo estado de insatisfacción. Cuando realmente entramos en esa satisfacción y el problema deja de ser un problema en nuestra vida, cuando entramos y comprendemos el propósito de Dios para nuestra vida. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Bueno, hay un autor que yo conozco, que es un autor preferido mío, que lo define de una manera bárbara. Tal vez el concepto no se entienda mucho al principio, pero lo vamos a explicar. Usted y yo sabe lo que somos un vaso corporativo. No me diga, ya lo sabía, ¿no? Somos un vaso corporativo. ¿Qué es un vaso corporativo? Un recipiente destinado a hacer algo por alguien. Un recipiente destinado a ser lleno y por ende a derramarse sobre otros. Dios decidió a través del hombre con el que se encuentra usarlo para bendecir al resto de los hombres. Dios determinó tomar un hombre para bendecir al mundo entero a través de ese hombre. Dios manda a su Hijo para salvar al mundo entero a través de su Hijo hecho hombre. Y usted en el momento que se encuentra con Cristo es destinado a ser lleno de Jesucristo para bendecir a la humanidad entera en el lugar en donde Dios lo pone. Ese es el propósito de Dios. Muchas veces no venimos a la iglesia conscientes del propósito de Dios. Venimos a la iglesia buscando lo nuestro propio. Muchos se conformarían solamente con ser un recipiente lleno y listo.
y no hago nada más por nadie. Otros quieren hacer cosas por las personas, pero no son llenos del Espíritu Santo, no son llenos por Dios porque no se dejan tratar. Y la realidad es que el Señor va a tomar la vida de cada uno de nosotros y nos va a conformar al propósito para el cual nos escogió. Cuando entramos en ese camino y dejamos de pelear con Dios, aunque a usted le parezca mentira, desaparecen los problemas, no las dificultades. Desaparecen los problemas adentro mío. ¿Por qué razón? Porque sé que estoy en lo que tengo que estar y haciendo lo que tengo que hacer. Y eso, por supuesto, va a invadir mi interioridad de una manera poderosa. Y cuando hago algo por alguien, no va a ser una carga sobre mi vida, sino todo lo contrario. Es un placer y es una necesidad. Lo necesito hacer. No me lo pide la iglesia, no me obliga absolutamente nadie. No es que si no lo hago me voy al infierno, sino que necesito, como vaso lleno, dar aquello de lo cual Cristo me llenó. Muchos se acercaban a Jesús, ignoraban completamente su propósito, algunos obtenían lo que querían y se iban y se olvidaban, otros no obtenían absolutamente nada, pero muy poquitos entendían el propósito. Ni siquiera los discípulos en un principio lo comprendían, que Él había venido a este mundo a transformar la vida del hombre y a salvar al mundo entero. Él había venido a este mundo e iba a tomar 12 personas para que a partir de esas personas, de esos vasos corporativos, Él iba a formar su iglesia. Pero esto no tiene su inicio en la iglesia, sino que esto tiene su inicio en el Antiguo Testamento, en la historia. Esto tiene su inicio ¿en quién? En Abraham. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor con Abraham? Toma un hombre, toma un vaso. ¿Y para qué toma ese vaso? Para afectar al mundo entero. Mire cuál es la promesa que el Señor le da a Abraham. Génesis capítulo 12, 1 al 3. Anótelo, no lo busque, no hace falta que aparezca acá tampoco, si querés ponelo. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldigan, a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ven que no es para Abraham solo el asunto. No es que Abraham, yo voy a hacer algo grande con vos, vos vas a estar contento con vos mismo, vas a vivir para vos mismo y vas a morir feliz de la vida. No, él dice, yo te voy a bendecir y a partir de esta bendición vos vas a bendecir al resto de la humanidad. Pero por supuesto que no es Abraham solo, porque Abraham tiene una vida limitada. Viene su hijo Isaac. ¿Y qué promesa le da el Señor a Isaac? Génesis 35, 9 al 12. Apareció otra vez Dios. No, este es a Jacob. Génesis 23, 3. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas estas naciones de la tierra serán benditas en ti. Vos también, Isaac, vas a ser bendecido para bendecir. No porque tu papá fue bendecido, entonces vos vas a vivir tranquilito la bendición de tu papá. No, yo también prolongo la bendición de tu papá para con vos y para con el resto de la posteridad. Y después viene Jacob, que son los tres patriarcas. Por eso el Señor se identifica con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y con Jacob, que es un poquito el más problemático de los tres, pero igualmente la promesa está presente. 35, 9 al 12 dice, apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padán Aram, y lo bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Reyes saldrán de tus lomos,
y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré esta tierra. Entonces vemos que estos tres hombres son personas a las cuales el Señor va a utilizar para llevar a cabo su propósito, pero ¿cómo inicia? Bendiciendo la vida de estas personas, de estos vasos, vasos que van a ser corporativos. ¿Por qué? Porque esa bendición que va a derramar en esos hombres se va a derramar sobre la posteridad, sobre uno, sobre otro y sobre el otro también. Y esto también lo vamos a ver en el Nuevo Testamento a través de Jesús, donde forma los vasos que son sus discípulos para formar su iglesia. Esta bendición se extiende hasta nuestro presente. Y la oración de Jesús es por cada uno de nosotros, porque Él dice a sus discípulos que todos los que habían de creer en Jesús por el nombre de ellos iban a recibir justamente esa bendición. Y nosotros somos el fruto de ellos. O sea que tu propósito no es ganar más dinero, tu propósito no es no tener problemas, tu propósito no es que venís acá, Dios te da trabajo y después te volvés de nuevo a tu casa como si nada hubiera pasado. Tu propósito es ser un recipiente de la bendición de Dios y una bendición al mundo entero. Ese es el propósito de cada uno de nosotros. En el Nuevo Testamento, nosotros vamos a ver que este vaso corporativo tiene que ver ¿con qué? Con un obrero aprobado o con un hijo aprobado, y tiene que ver también con una iglesia aprobada. ¿Quién es un hijo aprobado? Un hijo aprobado es aquel que no tiene de qué avergonzarse. Pablo lo llama obrero, pero es aquel que vive por la palabra de justicia, es aquel que permite que el Espíritu Santo cada día trabaje en su vida y entiende que cada problema que tiene una raíz espiritual. Entonces no pelea con el problema, sino que busca cuál es la raíz del problema. Este es el consejo también. No pelees con el problema porque vas a pelear con carne, sangre, vas a pelear con personas. Cada vez que hay un problema, como te dije, es una respuesta que vos le vas a dar a una situación de dificultad, entonces esa respuesta es el problema. Pedir al Señor que te muestre por qué respondés de esa manera, cuál es la raíz que te lleva a eso. Y cuando eso sea quitado, el propósito de Dios, que es formarte a la imagen de Cristo, se renueva en tu vida. Y vas a ser de bendición a otro. Cuando el problema estanca tu vida, no solamente vos te amargás, sino no haces nada por nadie y te hundís vos solo encerrado en vos mismo. Entonces ya llegado a este punto les hablamos un poquito de Abraham, Isaac y Jacob. Y Abraham, Isaac y Jacob de alguna manera representa los distintos estados de nuestra vida en cuanto al desarrollo de la fe. Abraham, ¿quién es? Aquel que responde por medio de la fe al llamado de Dios. Es el primero justificado por la fe, por así decirlo. Vamos a ver que en la vida de Abraham aparece la primera mención de la justicia por medio de la fe. Le cree al Señor, le cree lo increíble y es justificado. Le cree desde el momento que lo llama, con todas las irregularidades propias que cualquier persona puede tener, pero le cree. Es la vida de la respuesta, de la justicia por medio de la fe. La vida de Isaac es mucho más tranquila. Es la vida de alguien que recibe la gracia de Dios y la vive como tal. No van a haber grandes desafíos en la vida de Isaac, pero sí van a ver que todo lo que Isaac recibe, toda la palabra que el Señor le da, lo que recibe de su padre, él responde inmediatamente a eso. Él no pelea en ningún momento con Dios. Hay muchos pozos tapados, los destapamos. Vienen y los tapan de nuevo, hacemos otros pozos. Continuamente él persevera en aquello que le fue dado por Dios. Y vamos a ver un poquito la vida de Jacob, que es el personaje que hoy nos va a reflejar un poco a nosotros, porque es el que refleja a la gran mayoría de nosotros, que Jacob es completamente diferente. Jacob tiene un gran problema consigo mismo. Jacob quiere hacer la voluntad desde sus propias fuerzas y prevalece su voluntad prácticamente hasta último momento. Este hombre de Dios tiene un llamado desde antes de nacer, pero cosecha la plenitud de este llamado prácticamente en los últimos días de su vida. Este hombre de alguna manera es transición, porque una vez que Dios dice Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, después Dios empieza a trabajar con el pueblo.
Vamos a ver que después de todo esto, en Egipto, ya el Señor, dice la palabra de Dios, escucha el llamado del pueblo y por más que levanta personas que son representativas, ya no es más Dios de Abraham, Isaac y Jacob y otros más. Ya pasa a ser el pueblo de Dios y Dios pasa a tratar con el pueblo. ¿Por qué? Somos vasos corporativos. No sos vos ni yo, no somos el centro del mundo. No es que todo pasa por medio de nosotros, sino que en el propósito de Dios somos vasos escogidos por Dios para ser llenos por Él y bendecir la vida de otros. Pero entonces vamos a ver aquí la vida de un hombre con algunas complicaciones. Y yo reflexionaba esto y yo quiero hacerle en esta noche una pregunta. Jacob lamentablemente tuvo un principio, un llamado desde antes de nacer. Le fue revelado el propósito a su padre y cosecha la plenitud de ese llamado los últimos años de su vida. Yo la pregunta que le quiero hacer en esta noche, ¿quiere eso usted para su vida? ¿Quiere usted dejar pasar de largo el propósito, olvidarse de la raíz de los problemas y generar o sostener problemas que podrían ser solucionados si entiendo la raíz espiritual de ellos, sacarlos de encima y crecer en el propósito de Dios, o pelear contra Dios hasta el último momento de mi vida y en el último momento, cuando ya no me queda más nada, aflojar? Yo creo que cada uno de nosotros en el día de hoy queremos abrazar el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces vamos a tratar a través de la vida de Jacob de liberar ese problema, encontrar la raíz de nuestro problema y poder realmente entrar de lleno en ese propósito divino que es el que nos hace pleno a todos. Amén. Vamos a la palabra de Dios entonces. Génesis 28:15. El Señor le habla a Jacob y le dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Le hago una pregunta y contésteme con la sinceridad de su corazón. ¿Cuántos quieren esto? Amén. Bueno, lamentablemente, acá está un poquito la raíz del problema de Jacob. Una de las cosas que probablemente usted se va a identificar con Jacob es que Jacob es una persona insatisfecha. ¿Cuántos de los que están acá son insatisfechos? Bueno, vamos a dejarla ahí. ¿Y cuántos de los de acá son satisfechos? ¿Cuántos están satisfechos? Como todos saben, Jacob tiene un hermano. La diferencia que hay entre Jacob y Esaú es que Jacob es una persona insatisfecha y Esaú es una persona satisfecha. Probablemente si usted conoce a estos dos hermanos, usted el que elegiría sería Esaú. Jacob era un poquito retorcido, ¿no? Y dice la palabra de Dios que era una persona quieta, quiere decir, no era una persona involucrada en muchas cosas, estaba siempre con la madre, ¿no?, en las distintas tiendas que ellos tenían. Pero Jacob era Esaú era distinto, era un cazador, era una persona fornida, era una persona que le traía la comida que a su padre le agradaba, salía al bosque a cazar y traía y alimentaba a toda su familia. Era una persona que no tenía problemas con nadie y que estaba satisfecha con ella misma. Pero Jacob no. Jacob no estaba satisfecho consigo mismo. Y acá hay algo que probablemente usted y yo nos podamos reflejar. ¿Por qué nosotros no estamos muchas veces satisfechos? Porque Dios no te va a dejar hasta que cumpla su propósito en tu vida. Y cuando nosotros decidimos tomar un camino distinto al propósito de Dios, como Dios es bueno, como Dios te ama, como Dios te cuida, no te va a dejar satisfecho hasta que realmente no entres en ese propósito. Lo irónico de todo esto es que todo el mundo hubiera elegido a Esaú y la persona que tenía el propósito era Jacob. Jacob tenía una sola cosa, las demás eran malas,
pero tenía una sola cosa. Tenía inquietud por Dios. Y estaba siendo insatisfecho en eso. Le había sido dado una promesa, pero estaba insatisfecho. Esaú no tenía una promesa, pero él creía que todo era para él. Esaú tenía un canal de satisfacción que era lo temporal. Esaú se casaba con mujeres extranjeras. Esaú salía al campo y satisfacía su necesidad de realización personal. Y lo único que le interesaba a Esaú eran sus apetitos temporales. Y ahí viene lo más importante de todo y es donde nosotros tenemos que prestar atención. ¿Es Dios injusto que a una persona como Esaú la desecha y a una persona como Jacob, que era medio retorcido, la acepta? Jacob quería lo que Dios tenía para él, por eso era una persona insatisfecha. Tenía un problema, el problema que tenía era su forma, su carácter, su naturaleza, pero su motivo era que él quería lo de Dios. ¿Y dónde se ve esto claro? Cuando tiene hambre Esaú y simplemente por un plato de lentejas está dispuesto a vender su primogenitura, la bendición de Dios sobre su vida. Para Jacob lo más importante era la bendición de Dios. Para Esaú le daba exactamente lo mismo. En estos momentos tengo hambre, me pones el platito de lenteja acá, listo, ¿dónde firmo? ¿Cuántas veces esto pasa en nuestra vida? ¿Cuántas veces estamos en búsqueda de platos de lenteja en vez de esperar la bendición de Dios sobre nosotros? ¿Cuántas veces lo que tenemos lo tratamos como si fuera algo insignificante y le damos el valor a ese plato de lentejas que lamentablemente nos va a saciar en ese momento, que puede ser eso como cualquier otra cosa, y después nos va a dejar con hambre? El enemigo siempre va a ofrecerte un plato de lentejas que vos vas a decir, wow, mi vida por esto. Y cuando lo como, wow. Y el precio de ese plato de lentejas va a ser aquello que ya tenés que Dios te dio. Dame eso y yo te doy esto. Dios en su soberanía sabía que esto estaba en el corazón de ellos. Dios sabía que Jacob era la persona para continuar el legado de Abraham y de Isaac. No era Saúl, era Jacob. Por eso el Señor se encargó de inquietarlo a Jacob hasta que Jacob finalmente entrara en su propósito. ¿Por qué muchos de los de acá, de los que están aquí presentes, viven inquietos? Porque lamentablemente van detrás del plato de lenteja y el Señor le está diciendo, eso no te va a alimentar. Eso no va a cubrir lo que vos estás buscando. Y te molesto hasta que finalmente entres en aquello que yo tracé para tu vida, porque yo quiero la felicidad, yo quiero que vos tengas todo, tu vida y tu familia y todo puedan disfrutar de lo que yo diseñé en la eternidad para vos. Pero mientras vos vayas detrás de un plato de lenteja, no lo vas a poder hacer. Por eso te molesto. Te molesto para que entres en lo que preparé para tu vida. Lo que preparé para tu vida no es que vengas acá, que cumplas con un culto, que hagas una vida religiosa, que vivas lo mínimo indispensable, el 80% en el mundo, con un corazón encontrado con el mundo y un 20% aquí. No es lo que tracé para tu vida. No es lo que diseñé para vos. Diseñé un propósito, que seas un vaso corporativo, que mi presencia pueda llenar tu vida y vos puedas llenar la vida de otros. Eso es lo que diseñé para tu vida. Y si no entras por ese lugar, no te voy a dejar tranquilo hasta que entres. ¿Sabés por qué? Porque te ama. No porque es un Dios sádico. No porque es un Dios que retribuye. Porque es un Dios de amor. Como cualquier padre educaría a su hijo para que no se desvíe y lo molestaría, para que no escoja caminos equivocados. El amor de Dios se traduce en disciplina al que se desvía. Y esa disciplina es la molestia y es el problema que no te podés sacar de encima hasta que no encuentres la raíz. Y cuando estés dispuesto a trabajar en esa raíz, te vas a dar cuenta que no hay problema, porque el problema lo fabrica nuestra respuesta carnal a la dificultad. ¿Amén?
Entonces, ¿qué vamos a ver en esto? Que la insatisfacción de Esaú, ¿con qué tiene que ver? De Jacob, ¿con qué tiene que ver? Con que Dios tiene un propósito para su vida, tiene un plan para su vida y él lo está resistiendo. Y él se está corriendo. Y él está viendo otro montón de problemas, pero no está viendo el problema real. Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Voy a estar contigo, cuidado, voy a estar contigo, no quiere decir voy a estar aprobando lo que estás haciendo. Voy a estar contigo, voy a acompañarte y no te voy a dejar tranquilo hasta que hagas lo que yo determiné que vos tenés que hacer. Eso puede ser resuelto hoy o puede ser resuelto el último día de tu vida. Depende exclusivamente de vos. Otro asunto para resolver ese problema que nos aqueja es reconocer cuál es el verdadero enemigo. Y esto es una realidad, pero el verdadero enemigo somos nosotros mismos. Probablemente el clamor de Jacob, ¿qué es? Señor mío, mi madre me engañó para engañar a mi hermano. Señor, mi padre lo quería más a mi hermano que iba a cazar al campo que lo que me quiere a mí. Señor, me tengo que escapar porque mi hermano me quiere matar. Señor, hasta mi tío me engaña. Me hace trabajar por una esposa y después me hace trabajar por la otra y me hace así perder 15 años de mi vida. Señor, mis hijos están en contra mía. Han hecho creer que mi hijo amado murió. Probablemente este era el clamor de Jacob. Pero la realidad de todo esto es que el problema no estaba en todo eso. Eso era una consecuencia de la raíz espiritual que estaba en Jacob. Él había generado todo eso. Y déjame decirte que cuando nosotros no damos con la raíz del problema, generamos un abanico tremendo, en donde tenemos problemas con situaciones, con personas, y echamos culpa. Y la culpa la tiene la iglesia, la culpa la tiene mi esposa, mi esposo, mi pastor. Nunca voy a olvidar cuando yo me convertí, cuando recién me convertí, se estilaba mucho dar testimonios. No lo hacemos ahora porque hay veces que hay gente que no conocemos, se levanta y puede llegar a decir cualquier cosa, ¿no? Pero en ese momento se estilaba que la gente se levantaba y daba testimonios. Y una persona muy mayor da un testimonio. Dice, bueno, yo el testimonio que quiero dar es de yo muy joven, desde muy joven, venía a esta iglesia. Y luego comencé a ir a una iglesia y después fui a otra iglesia y no me encontré y me fui a la otra iglesia y estuve un tiempo sin ir a la iglesia y, bueno, la hice un poquito larga y finalmente entendí que este es el lugar en el que el Señor me quiere. Está bien, todo el mundo aplaudió, ¿no? Pero yo no entendía. Digo, haber perdido toda una vida dando vueltas para llegar a un lugar y decir, este es el lugar en el que tengo que estar. ¿Por qué no te quedaste antes? Y creciste en todo lo que tenías que estar creciendo. Y a veces pasa eso en nuestra vida, y es lo que pasó un poquito en la vida de Jacob. Si el Señor le está diciendo, te voy a volver a traer a este lugar, ¿qué harías vos? ¿Me quedo en este lugar? ¿Para qué voy a ir de gira? Me quedo en este lugar, Señor, y hacé lo que tengas que hacer conmigo. Pero no digo este lugar, iglesia, digo este lugar, el lugar en donde estoy ahora, el lugar lugar de la dificultad o del problema. Señor, arrancá la raíz acá, sacá la raíz
No quiero perder tanto tiempo en que me traigas de nuevo. Si tengo que resolver un problema con alguien y no lo resuelvo por orgullo, porque no quiero o por lo que sea, es ahora el momento de resolverlo. ¿Qué van a pasar? 15 años de amargura, 15 años de pesadez, hasta que doy vuelta, encuentro y realmente digo, bueno, ahora quiero ser lleno. Y el Espíritu Santo dice, no podés ser lleno. ¿Por qué? Y porque tenés que perdonar a esa persona que hace 20 años atrás no perdonaste. Ah, bueno, entonces ahora sí porque quiero ser lleno. Pero perdiste 20 años. Jacob está perdiendo la vida. Porque el enemigo está dentro de Jacob. Es el mismo. Es su propia naturaleza. ¿Y cuál es su propia naturaleza? Su propia naturaleza tiene una raíz que es la raíz del problema, que es la incredulidad. Él recibe un llamado de Dios, él recibe de muy pequeño y aún transmitido por sus padres. Vos vas a ser uno de los patriarcas, Abraham tu abuelo, Isaac tu papá y Jacob. Va a ser Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Vos vas a heredar toda la bendición de Dios. Vos vas a ser vos. Pero tengo un hermano mayor, pero hay una palabra de Dios, que el mayor servirá al menor. Vas a ser vos. Nunca lo creyó y pensó que necesitaba forzar el asunto para que la cosa se produzca. Porque eso era lo que estaba en su naturaleza. Cuando en nuestra naturaleza no está la fe que tenían que tener los patriarcas, que era la fe que justifica, pensamos que con nuestra fuerza tenemos que provocar la voluntad de Dios. Si no, se nos pasa el tren. Y la verdad es que nunca se nos va a pasar el tren cuando realmente queremos hacer la voluntad de Dios. Se nos va a pasar cuando forcemos y cuando querramos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas y dejando de lado nuestra confianza en Él. Si simplemente él se hubiera arrojado con confianza al Señor, si simplemente no lo hubiera engañado a su hermano, no hubiera escuchado a su madre, lamentablemente, al haber entrado por todo esto, que era propio en su naturaleza, lo fue llevando a un lugar cada vez peor, cada vez peor. Mire, la fe sencilla va a renovar su vida espiritual. La fe sencilla lo va a hacer sensible a la dirección de Dios, pero la obstinación, sus propias fuerzas, lo van a endurecer cada vez más. Y cada vez más lo sencillo de Dios va a parecer una pavada. La dirección del Espíritu Santo le va a parecer un misticismo. Todo va a parecer un fanatismo. ¿Por qué razón? Porque el orgullo de sus propias fuerzas ahora está ocupando el lugar que tendría que ocupar la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque decidí hacerlo con mis propias fuerzas. Esto es lo que pasó con Jacob. Jacob prácticamente pierde todo porque él decide hacerlo con sus propias fuerzas. Y su peor enemigo no era ni su tío ni su hermano que lo quería matar, su peor enemigo era él mismo que provocó todo eso por no confiar en el Señor. Si usted escarba en la raíz de su problema, se va a dar cuenta que prácticamente todo el problema radica en no creerle a Él y querer hacer algo desde sus propias fuerzas para que la cosa se produzca. Mire, la fe no es una pasividad. La fe espera la dirección de Dios y cuando Dios habla, actúa con toda la fuerza que tiene. La incredulidad decide por conveniencia, decide por considerar lo propio y no tiene en cuenta a Dios. La incredulidad acciona como accionó Él. Él hace un voto, a ver si lo tengo acá. Sí, lo tengo, pero se lo voy a leer más adelante. Él le pide a Dios que si Dios hace todo lo que Él quiere, el Señor iba a ser su Dios. Y esto describe muchas veces la raíz de nuestro problema. Nuestra relación con Dios es, Señor, si vos bendecís lo que yo quiero hacer, entonces sí. Ahora, si yo tengo que hacer lo que vos me pedís o al lugar donde vos me estás llevando, entonces no. Ese es el problema de Jacob. ¿Cuántas personas dejan de seguir a Cristo? Porque en vez de Cristo hacer lo que ellos quieren que haga, Jesús los está llamando a hacer algo distinto,
algo diferente, algo que por supuesto va a ser muchísimo más abundante en todos los aspectos, en bendición para su vida y bendición para el semejante. Pero no están dispuestos. Y como él no hizo lo que yo le pedí, me voy. Me escapo, me corro. La raíz del problema en la vida de cada uno de nosotros es nuestra incredulidad. Fue la raíz que reinaba en el corazón de Jacob. Ahora bien, ¿se va entendiendo? Jacob necesitaba algo que hasta ahora no había tenido y que era una experiencia. ¿Cuántos buscan una experiencia con Cristo? Hay 3 que la buscan, y 4, 5. El resto no la busca, está bien. Todos necesitamos una experiencia con Cristo, porque lo que hace una experiencia con Él que es renovarnos. Una experiencia no es satisfacer nuestra incredulidad. Una experiencia con Cristo es revivificar nuestro espíritu. Entonces, cuando a Él le place hacerlo, Él se revela de una manera especial en nuestra vida. ¿Y qué pasa? Se abren nuestros sentidos espirituales. Pero una experiencia no es determinante. ¿Por qué? Porque termina dependiendo de la actitud de cada uno de nosotros. Muchos buscan una experiencia y dicen, cuando Dios me hable, pero cuidado con esto. Muchos están buscando una experiencia para escapar del lugar en donde el Señor después los va a volver a traer. Porque somos escapistas por naturaleza. Y la experiencia que a veces nosotros le pedimos a Dios es sacarnos del lugar de la crisis, sacarnos del lugar del trato, abrirnos una puerta nueva para escaparnos de ahí. Y el Señor te dice, no, porque yo quiero tratar con la raíz. Y si vos te escapás para otro lado, vas a perder un montón de tiempo y vas a llegar a la raíz cuando, en los últimos momentos de tu vida. Por eso yo te quiero acá. A veces nuestra oración es errada. Señor, mostrame lo que tengo que hacer. ¿Estás preparado para que te muestre lo que tenés que hacer? ¿Está nuestra vida a la altura de? O Señor, enséñame tu voluntad. En donde con eso le estoy pidiendo a Él, mostrame qué tiene que pasar primero en mi vida. Enséñame qué se tiene que mover de mi corazón. Qué es lo que no está bien en mi vida para después sí poder ser el vaso corporativo que bendice a otros. No podemos dar lo que no tenemos y aquellos lugares por donde el Señor nos lleva nos va a capacitar para bendecir a otros. Los lugares de nuestra obstinación no. Los lugares de nuestra obstinación solamente nos van a servir para decir a otros, mirá, yo lo hice, no lo hagas vos. No pases por ese lugar. Pero los lugares de fe nos van a permitir decir, mirá, yo en este momento, en ese lugar preciso, le creí al Señor. El Señor abrió las puertas y yo pasé. Eso también es para tu vida. ¿Comprendemos? Entonces el lugar de la experiencia, que es la que necesita Jacob, es un lugar en donde probablemente no dice la palabra de Dios, pero yo me imagino, ¿alguno de ustedes llegó a ese punto en el que le dice al Señor, Señor, por favor, mostrame, si es real todo, mostrámelo. Si no es real, yo me voy de acá. Yo creo que la mayoría pasó por ese lugar. Señor, yo necesito que me muestres que esto es real. Y Jacob está siendo amenazado de muerte, Jacob está ya mal con él mismo, Jacob está en un lugar que probablemente, si vos sos real, Señor, mostrámelo. Y se queda dormido, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Jacob tiene una visión. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Sin una visión, nosotros somos como Saulo. Sin una visión, corremos detrás de nuestro propio criterio, de Dios y de su servicio, y en vez de hacer las cosas bien, hacemos lío. Con una visión de Dios, la cosa cambia. Jacob tiene una visión de Dios en donde ve el cielo abierto y una escalera que toca del cielo a la tierra. ¿Qué quiere decir? Una comunicación. ¿Qué quiere decir? Mi voluntad del cielo aquí en la tierra. Te la voy a mostrar, Jacob, para que entiendas que no estás solo en esto y que yo estoy en medio de todo esto. Entonces él en visión, en sueño, obtiene esa visión. Nosotros tenemos que tener una visión de Cristo.
Nosotros tenemos que buscar esa visión de Cristo. Y esa visión de Cristo no es ni más ni menos que la palabra de Él revelada a mi vida. Esa palabra que vos escuchás y que lees cada día, pero como ahora tu búsqueda es distinta, tu predisposición es distinta, esa palabra te va a hablar a vos también de una manera distinta. Tiene una revelación del Señor. Yo soy Jehová tu Dios. Yo te voy a volver a traer a este lugar, voy a estar contigo en todo el lugar que vos, yo estoy con vos, y eso es lo que el Señor quiere revelar a la vida de cada uno de nosotros. Él está contigo. Y si vos sos capaz de confiar completamente en Él, y la raíz en tu vida no es una incredulidad, sino que la lográs arrancar y empezar a confiar completamente en Él, Él dice, yo te voy a estar guiando. No es que voy a estar contigo hasta que te des cuenta y te traiga de nuevo acá. No, voy a estar contigo, te voy a guiar y te voy a dirigir. Él no tuvo que hacer eso con Abraham. Aunque Abraham se equivocó en algunas cosas, pero no lo tuvo que hacer. Tampoco lo tuvo que hacer con Isaac. Lamentablemente lo tuvo que hacer con Jacob. ¿Por qué? Porque todavía en él no estaba la fe que justifica. ¿Y qué es lo que pasa en nuestras vidas? Todavía, a veces, no está esa fe justificadora, no está esa fe o esa confianza en Él que nos permite caminar bajo la dirección de su Espíritu. Este era el problema que estaba teniendo. Pero el problema más grande fue su actitud, porque Él tiene ahora la visión y tiene la revelación. ¿Y qué hace? Sigue de nuevo con lo mismo. Si vos me das de comer, si vos me cuidás, si vos me bendecís, si vos me seguís a mí, entonces vas a ser mi Dios. Lamentablemente, con eso no voy a ningún lado. Cuando el Señor me da una experiencia espiritual, ¿tiene que ver con qué? Tiene que ver con una rendición. Porque ese lugar al cual el Señor iba a volver a traer era el lugar donde Él tendría que haber empezado rindiéndose completamente al Señor. A veces dejamos ese lugar de rendición, emprendemos un camino muy, pero muy largo y no vamos a encontrar la paz en Cristo Jesús, no vamos a encontrar el propósito hasta que no volvamos de nuevo a Betel. En su actitud, Él mismo determinó, mi camino lo manejo yo, mi vida la manejo yo, y yo te voy a reconocer a vos si vos bendecís mi vida. Y ahí está la raíz del problema de Él. La incredulidad lo llevó a ese punto y lo llevó a cosechar todos los problemas que Él cosechó. Pero para ya terminar y dar vuelta y redondear el asunto, finalmente el Señor le da un camino de vuelta. ¿Y sabe cuál es el camino de vuelta? El camino de vuelta es el altar. Entonces el Señor habla con Jacob porque ya Jacob no podía más. Llegó un momento que el peso de la incredulidad, más el peso de su conciencia, de tener problemas no resueltos con su padre, que ya murió, con su madre, que ya murió también, con su hermano que está vivo y lo quiere matar, ya no da para más. Entonces, vamos a ver Génesis 35. El Señor le dice, levántate y vete a vivir a Betel. En este lugar harás un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano, Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que lo acompañaban, saquen todos los dioses extraños que hay entre ustedes, báñense, cámbiense de ropa, vamos pronto a Betel, pues allí voy a construir un altar en honor del Dios que me ayudó cuando yo estaba afligido y que me ha acompañado por donde quiera que yo he andado. Todo esto parece muy lindo, pero tiene sus cositas. El Señor, ¿qué le está diciendo? Primero le está hablando. En sueños él interpretó la voz de Dios, pero esta es la primera vez que el Señor le habla y él puede escucharlo. Ese es uno de los grandes problemas, como predicó muy bien el día jueves Reggie, oír a Dios.
No lo escuchamos porque queremos escuchar nosotros nuestro mensaje, por eso no escuchamos a Dios. Y cuando Dios quiere hablar su voluntad, pero nosotros queremos no volver a Betel, sino queremos seguir adelante y queremos que Dios bendiga lo nuestro, no vamos a escuchar la voz de Dios. Solamente vamos a escuchar una voz y es la voz que nosotros queremos oír. Y ese es el problema. Así no se resuelve ningún tipo de raíz. Acá el Señor le está diciendo lo que Él no quiere escuchar. Tenés que volver. Tenés que volver, Jacob. Y no solamente tenés que volver, tenés que hacer un altar. Todo problema, iglesia, se resuelve en el altar. Todo problema se resuelve en la presencia de Dios. En la presencia de Dios algo tiene que morir para que resucite. Algo tiene que ser dejado ahí para ser renovado. Todo se resuelve en el altar, cada día de mi vida. Y acá tenía que resolver su desobediencia. Tenía que resolver su incredulidad, su no tener en cuenta a Dios en el camino. La manera era volver. Pero fíjese esto, porque uno puede decir, bueno, me tomo una gira, ¿no? Y después me vuelvo a Betel. No, somos vasos corporativos. Y mire lo que pasó con el pueblo, con su familia que él arrastraba. Tenían que purificarse. Porque durante todo ese viaje y todo ese trayecto, todavía Jacob no tenía una autoridad espiritual para poder bendecir al resto del pueblo. Se tenían que despojar de los ídolos. ¿Por qué? Porque habían adquirido ídolos en el camino. Entonces ahora vuelvo con mi pueblo a Betel para consagrarme, pero pará un poquito, tenés que sacarte los ídolos que agarraste en el camino, tenés que purificarte porque andás a ver qué hiciste, tenés que volver a mí. No era necesario, podía haber sido todo al principio. Bueno, es así, no importa. Pero ahora yo te estoy trayendo de nuevo al altar. Y tal vez en nuestro camino el Señor en ese primer amor que tuvimos nos llenó de una manera preciosa, pero empezamos a mechar lo nuestro, empezamos a meter lo nuestro, nuestros propios criterios, nos fuimos corriendo de Betel, le dijimos, Señor, bendecí lo que yo hago, me fui agarrando ídolos, me fui agarrando en el camino, y cuando me doy cuenta que hay un problema real en mi vida, quiero sacarme ese problema de encima, no encuentro la manera, le pido al Señor que me muestre cuál es la raíz, y la raíz es mi incredulidad. Ahora escucho al Señor y digo, Señor, ¿qué? Anda a Betel y hace un altar. Ah, bueno. Ahí donde hace 30 años, sí, ahí, bueno, vamos a Betel, hago el altar acá. Y resuelvo parte del problema. El segundo altar que hago es el altar de mi propia naturaleza. Jacob tiene una batalla contra el ángel de Jehová en Peniel. Y dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová, ¿qué es lo que toca? La coyuntura. ¿Cuál es la coyuntura? La parte más fuerte donde descansa el apoyo del cuerpo. ¿Cuál es la coyuntura que cada uno de nosotros tenemos? ¿Cuál es esa parte más fuerte que es la que no nos permite rendirnos en confianza absoluta al Señor, dejar Betel y caminar nuestro propio camino? Bueno, hay que pelear ¿con quién? Con uno mismo. Hay que pelear encontrando esa debilidad y hay que pelear no resistiendo a Dios, hay que pelear para entregarlo. Esa es la batalla que nosotros tenemos. Nuestra batalla no es arrancar eso con nuestras propias fuerzas. Nuestra batalla con Cristo es entregar esa parte fuerte, que es la que no nos deja ser libres, que es la que cada día está peleando y batallando contra la voluntad de Dios. El primer altar es la obediencia, el segundo altar es entregar esa parte. Y el tercer altar, este muchas veces no se conoce, pero es el altar de la confianza absoluta, que es lo que realmente el requisito que le estaba faltando a Jacob para hacer lo mismo que hicieron el resto de los patriarcas, que era la fe que justifica. Aunque él obedeció, todavía Jacob no era portador de esa fe. Pero sucede algo muy fuerte en su vida, y es que los hijos venden como esclavo a José, que era su hijo amado, desaparece José, lo dan por muerto, y él lo dio como muerto. Y juntamente, al dar como muerto a José, él murió a todos los sueños que tenía para con su hijo y aún a los sueños que Dios tenía para con José. Definitivamente murió.
él decidió descender el día que muriera de luto, o vivir los días que le quedaba de luto hasta el día de su muerte, porque murió José. Sin embargo, pasado el tiempo, Dios, por supuesto, cumpliendo su propósito, cumpliendo lo que le había prometido a Abraham, que el pueblo ahora, que todavía eran poquitos, eran 70, era la familia de Jacob, tenían que bajar a Gosén, porque luego iban a entrar a Egipto, o sea, tenían que estar en Egipto, luego iban a ser esclavos de Egipto, el plan se sigue cumpliendo de parte de Dios, pero ahora los hijos vienen y le dicen a Jacob, José vive. Y él, dice la palabra de Dios, estaba afligido porque no lo podía creer. Todos esos años endurecieron su corazón, lo fueron llevando sabiendo que siempre por delante iba a haber algún fracaso, alguna dificultad, algo, porque se repetía completamente, porque la raíz de la dificultad estaba en él. Él no tenía la capacidad ahora para confiar que Dios mismo le podía devolver a su hijo de la muerte. Esa muerte nunca estuvo solamente en el corazón de Jacob, pero él no lo podía creer. Ahora, era necesario un requisito para que él pudiera entrar definitivamente en ese propósito. Él ahora tenía que creer lo bueno que estaba pasando. Él tenía que creer que su hijo estaba vivo. No importa todo lo que pasó, su hijo estaba vivo, era mentira. Por eso nunca se pudo encontrar su cuerpo. Su hijo estaba vivo, pero dice la palabra de Dios que él se afligió porque no lo podía creer. Pero era necesario un altar para recibir a su hijo, y ese altar es el que él dijo, basta. Mi hijo vive, voy a bajar a Egipto a recibirlo. Y a veces en nuestra vida, esos problemas que tienen como raíz la incredulidad y que lo hemos arrastrado durante tanto tiempo y nos han llevado a tantos dolores como la vida de Jacob, porque finalmente le hemos hecho oso o hemos esquivado el propósito de Dios sobre nuestra vida y Dios nos ha venido molestando para entrar en ese propósito, pero nosotros nos hemos endurecido y le hemos dicho, este es el camino que yo voy a elegir, bendecí mi propio camino, eso me fue trayendo dificultades, problemas, y cada vez más, y cada vez peor, y finalmente pienso que todo se terminó, pero es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob tenía el propósito de parte de Dios, y ahora Jacob por una vez en la vida tenía que creer completamente que el Dios de lo imposible era capaz de presentarle a su hijo vivo. Él lo tenía que creer. Y ese altar es la decisión que él toma, dice, basta, voy a ir a buscar a mi hijo, voy a recibir a mi hijo porque mi hijo vive. Y tal vez Dios sobre tu vida hizo promesas hermosas. Dios sobre tu vida te reveló desde muy chiquito propósitos que Dios tiene para con tu vida. Pero vos, en vez de abrazar por la confianza esos propósitos, dejaste como raíz la incredulidad en tu corazón e hiciste las cosas por tu propia cuenta. Y tuviste un montón de dificultades, pero el Señor te fue hablando y te dice, vení a Betel, vamos con el primer altar. Déjame ahí un poquito la incredulidad y la desobediencia. Vení a Peniel, entregame esa parte que se hizo en tu alma tan fuerte que pelea conmigo mismo, que es tu peor enemigo, que es el orgullo, la incredulidad. Vení, entregámela en Peniel porque te quiero cambiar el nombre. Y ahora, ¿te acordás que yo te prometí una posteridad? ¿Te acordás que yo te prometí una bendición? Tengo ese sueño que vos diste por muerto, lo tengo vivo. Vení a recibirlo. Señor, me cuesta. Señor, siento que no puedo. Dice que el Señor se apareció en sueños y le dijo, no tengas miedo, bajá porque tu hijo José vive. No tengas miedo, no perdiste el propósito del Señor. Anímate a creerlo, bajá porque José, para tu vida, y ponerle el nombre que le quieras poner a José,
vive. Amén. Nos ponemos de pie.